A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La primera grieta. Martín Herrera siempre había creído que ser psicólogo forense significaba que había visto lo peor de la humanidad. 20 años analizando escenas de crímenes, entrevistando a asesinos y testificando en juicios habían construido muros alrededor de su corazón lo suficientemente gruesos como para resistir casi cualquier cosa. Pero nada, absolutamente nada lo preparó para el momento en que el doctor Ricardo Buenrostro se quedó paralizado mientras examinaba la ecografía de su hija. Martín, tienes que ver esto, susurró su esposa, Carla Herrera, con la voz quebrada de una manera que él nunca antes había oído. Llevaban casados 8 años y Carla era inquebrantable, una enfermera de la UCI que había sostenido las manos de pacientes moribundos y había dado noticias imposibles a las familias. Pero ahora su rostro estaba blanco como el papel. Emma Herrera, de 6 años, estaba sentada en la mesa de exploración, con sus pequeñas piernas colgando por el borde, completamente ajena a la tensión que llenaba la habitación. Aferraba su conejo de peluche, el señor Saltitos, y tarareaba la sintonía de sus dibujos animados favoritos. Su pelo castaño rojizo, heredado de Carla, estaba atado en 2 coletas desiguales que ella había insistido en hacerse sola esa mañana. Ya me siento mejor de la barriga, anunció Emma alegremente. ¿Podemos ir a por un helado? La mano del doctor Buenrostro tembló ligeramente mientras movía el transductor de la ecografía. Sus 30 años de medicina pediátrica habían grabado líneas de sonrisa permanentes alrededor de sus ojos, pero ahora no eran visibles. Señor y señora Herrera, necesito que salgan un momento conmigo. El entrenamiento de Martín se activó de inmediato. Catalogó cada microexpresión en el rostro de Buenrostro, la tensión alrededor de la mandíbula, la ligera dilatación de las pupilas, la forma en que su mano libre se aferraba al borde de la mesa de exploración. Lo que fuera que estuviera en esa pantalla no era un simple virus estomacal. Emma, cariño, ¿puedes esperar aquí con la enfermera Teresa? La voz de Carla era firme, pero Martín notó el temblor en su mano cuando apretó el hombro de su hija. Teresa Jiménez, una veterana enfermera pediátrica de ojos amables y pelo canoso, intervino de inmediato. ¿Qué tal si buscamos unas pegatinas para el señor Saltitos mientras tus padres hablan con el doctor en el pasillo? El doctor Buenrostro mostró las imágenes en su tableta, bajando la voz a poco más que un susurro. Hay una cicatrización interna significativa en la pared intestinal. El patrón es preocupante. Esto no proviene de ninguna enfermedad o causa natural que haya visto jamás. ¿Qué está diciendo? La mente de Martín ya recorría a toda velocidad las posibilidades, catalogando, analizando. La cicatrización sugiere un trauma repetido durante varias semanas, posiblemente meses. Pequeño pero deliberado. La máscara profesional de Buenrostro se deslizó por un instante. En mis 30 años, solo he visto patrones como este en casos donde... Se detuvo, los miró a ambos, donde alguien ha estado dañando deliberadamente a un niño. El pasillo se inclinó. Martín se agarró a la pared, su entrenamiento forense en guerra con su instinto de padre. Carla emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo. Envenenamiento. La voz de Martín era plana, clínica, la única forma en que podía seguir funcionando. Posiblemente. Estamos viendo la introducción de sustancias extrañas. Ya he llamado al detective Israel Rojas. Está con la unidad de víctimas especiales y se reunirá con nosotros aquí en menos de 1 hora. Buenrostro puso una mano en el hombro de Martín. Estoy legalmente obligado a informar de esto, pero aunque no lo estuviera, Martín, alguien ha estado haciendo daño a Emma. Las siguientes 2 horas se convirtieron en una pesadilla de preguntas clínicas e interrogatorios suaves. El detective Rojas era un hombre alto y moreno, de unos 45 años, con ojos agudos y una manera engañosamente amable que Martín reconoció de inmediato. Había trabajado con suficientes policías para saber cuando alguien era muy bueno en su trabajo. Rojas se arrodilló a la altura de los ojos de Emma en la habitación privada a la que los habían trasladado. ¿Puedes contarme sobre los dolores de barriga? ¿Cuándo empezaron? Emma arrugó la nariz, pensando intensamente. Quizás después de mi cumpleaños. El tío Dani me da unos jugos especiales que saben raro, pero dice que me harán fuerte como los superhéroes. La sangre de Martín se heló. Daniel Ortiz,
el hermano menor de Carla, el hombre que se había quedado en su sofá durante 3 meses, a quien Emma adoraba, a quien Martín había acogido en su casa a pesar de su historial de pequeños robos y problemas de drogas porque Carla le había suplicado que le diera otra oportunidad a su hermano. La mano de Carla voló a su boca. No. No, Martín. Dani no lo haría. ¿Qué más te da el tío Dani, cariño? Rojas mantuvo su voz suave, pero Martín vio la agudeza en sus ojos. A veces, galletas con medicina dentro. Dice, son galletas mágicas que me ayudan a dormir muy bien. Emma bostezó. Me da mucho sueño después de tomarlas y a veces me duele mucho la barriga, pero el tío Dani dice que eso significa que están funcionando. Martín se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Cada instinto le gritaba que encontrara a Daniel Ortiz y lo destrozara con sus propias manos. Pero Carla le agarró del brazo, la formación de enfermera luchando contra su horror. Tiene que haber otra explicación, susurró. Pero ni siquiera ella sonaba convencida. Rojas se puso de pie, con expresión sombría. Señor Herrera, necesito que salga un momento. Señora Herrera, me gustaría que se quedara mientras completamos el examen. En el pasillo, Martín sacó su teléfono con manos temblorosas. Se desplazó hasta la aplicación de seguridad del hogar que había instalado hacía 6 meses, cuando hubo una serie de robos en el vecindario. Su experiencia forense lo había hecho meticuloso con la documentación. Había puesto cámaras en la sala de estar, la cocina y la sala de juegos de Emma, nunca en los dormitorios o baños, siempre consciente de la privacidad. Retrocedió semanas de grabaciones, su entrenamiento ayudándole a compartimentar la rabia que crecía en su pecho. Allí, hacía 3 semanas, Dani entrando en la cocina a las 2 de la madrugada, sacando algo de su chaqueta, mezclándolo en una caja de jugo. 4 días antes de eso. 2 semanas antes de eso. Las manos de Martín ya no temblaban. La rabia roja se había cristalizado en algo frío, afilado y absolutamente controlado. 20 años analizando mentes criminales le habían enseñado exactamente cómo pensaban los depredadores, cómo operaban, cómo justificaban sus acciones, y ahora sabía exactamente cómo destruir a uno. Capítulo 2. Bajo la superficie Daniel Ortiz había desaparecido para cuando el detective Rojas emitió una orden de arresto en su contra. El apartamento al que se había mudado después de dejar su casa estaba vacío, a excepción de un colchón en el suelo y botellas vacías de vodka barato. Pero Martín ya sabía que Dani huiría. Los depredadores siempre lo hacían cuando sentían que el cerco se cerraba. Lo que Martín no esperaba era lo que encontraron en el apartamento de Dani, un ordenador portátil con archivos encriptados y un libro de contabilidad con fechas y cantidades. El rostro del detective Rojas se había vuelto sombrío cuando llevó a Martín a la comisaría 3 días después del diagnóstico de Emma. Martín, necesito que entiendas que esto es más grande de lo que pensábamos inicialmente, dijo Rojas, deslizando una carpeta sobre el escritorio. Dani no trabajaba solo, y Emma podría no ser su única víctima. La carpeta contenía fotos de vigilancia, transferencias bancarias y registros de chat que el equipo cibernético de Rojas había descifrado. Dani había sido parte de una red clandestina, gente que filmaba y vendía grabaciones de niños en apuros. No era abuso sexual, lo que habría desencadenado inmediatamente investigaciones federales, sino algo que existía en una zona gris que le revolvió el estómago a Martín, entretenimiento de dolor para personas con parafilias sádicas. Las pequeñas cantidades de veneno, nunca suficientes para causar daño permanente, pero siempre suficientes para causar un sufrimiento visible, habían sido cuidadosamente calibradas. Las galletas mágicas contenían sedantes mezclados con sustancias que causaban malestar gastrointestinal, y Dani había estado documentando todo con cámaras ocultas, vendiendo las grabaciones a compradores anónimos. Hemos identificado al menos a otros 3 niños en los vídeos, continuó Rojas. Todos vecinos o parientes de personas de la red de Dani. El cabecilla usa el alias Maestro Felipe. Todavía no lo hemos identificado, pero la dirección IP se remonta a algún lugar de la ciudad. La máscara clínica de Martín no se había deslizado ni una vez desde aquel día en la consulta del doctor Buenrostro. Carla se había derrumbado, había pasado por la negación, la rabia y la culpa, pero Martín se había vuelto frío y silencioso, su mente trabajando en el problema como uno de sus casos forenses. ¿Quieres que te asesore?, dijo Martín. No era una pregunta. Rojas se reclinó. Oficialmente, no. Estás personalmente involucrado,
lo que significa que cualquier cosa que descubras podría ser inadmisible. Extraoficialmente. Eres uno de los mejores psicólogos forenses del estado. Si por casualidad desarrollas un perfil de este personaje, Maestro Felipe, basado en información disponible públicamente, y ese perfil casualmente nos señalara en la dirección correcta. Martín entendió perfectamente. Rojas le estaba dando permiso para cazar. Esa noche, Carla dormía sedada en su dormitorio. Emma se quedaba con los padres de Carla. Su abuelo, Ramiro Hernández, un bombero retirado, y su abuela, Estefanía Ibarra, habían jurado que protegerían a Emma con sus vidas. Martín se sentó en su despacho en casa, con las grabaciones de seguridad en una pantalla mientras escribía notas en otra. La psicología de Dani era bastante simple, un perdedor narcisista con delirios de grandeza, siempre celoso de la vida estable de su hermana, ansioso por demostrar que era más listo que los demás. Probablemente había sido reclutado por alguien que reconoció sus debilidades y las explotó. Pero Maestro Felipe, eso era diferente. Los registros de chat revelaban a alguien organizado, inteligente, con recursos significativos. Alguien que había construido una red entera y había evitado ser detectado durante años. Los patrones de lenguaje sugerían una educación superior, posiblemente una formación médica o científica. Los registros financieros mostraban un sofisticado blanqueo de dinero. Martín estaba tan inmerso en el análisis que casi se pierde la notificación de su teléfono. Un mensaje de un número desconocido: deje de buscar, señor Herrera. Está atrayendo el tipo de atención equivocado. Su hija está viva. ¿Quiere que siga así? Deje que la policía se encargue. Martín miró el mensaje durante exactamente 3 segundos antes de hacer una captura de pantalla y reenviársela a Rojas. Luego respondió: soy psicólogo forense. Las amenazas solo me dicen que tienes miedo. Y deberías tenerlo. La respuesta llegó de inmediato: no tiene ni idea de con quién está tratando. Martín sonrió sin humor. Qué curioso. Estaba a punto de decirle lo mismo. Apagó su teléfono y sacó el teléfono desechable que había comprado esa tarde. 20 años en psicología forense le habían enseñado muchas cosas, incluyendo cómo mantenerse fuera del radar cuando era necesario. Tenía trabajo que hacer y no podía permitirse ser vigilado. La primera parada sería Mauricio Mauro Garza, un antiguo cliente convertido en informante que se movía en los rincones más oscuros de Internet. Si alguien podía rastrear la huella digital de Maestro Felipe, era Mauro. Pero mientras Martín cogía su chaqueta, vio algo que lo dejó helado. En las grabaciones de seguridad de hacía 3 meses, justo antes de que Dani se mudara, había un breve clip de Dani tomando café con alguien en la mesa de su cocina mientras Martín y Carla estaban en el trabajo. El rostro del hombre era parcialmente visible. Martín mejoró la imagen, sintiendo que la sangre se le helaba al reconocerlo. Felipe Islas. El exnovio de Carla de la escuela de enfermería, el hombre que se había negado a aceptar su ruptura, que había enviado mensajes amenazantes hasta que Martín consiguió una orden de alejamiento. El hombre que Carla juró no haber visto en 5 años. Felipe Islas. Maestro Felipe. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. Esto no era aleatorio. Esto era venganza. Capítulo 3. El arquitecto del dolor. El historial de Felipe Islas se leía como un caso de manual de trastorno de personalidad narcisista con tendencias sociopáticas. Martín pasó las siguientes 48 horas excavando cada detalle de la vida del hombre, componiendo un retrato que le ponía la piel de gallina. Islas había sido estudiante de enfermería con Carla hacía 12 años. Brillante pero volátil. Según antiguos compañeros de clase que Martín localizó, Felipe había estado obsesionado con Carla ya entonces, siguiéndola entre clases, apareciendo en su apartamento sin avisar, escribiéndole cartas de amor cada vez más perturbadoras. Cuando ella empezó a salir con Martín, Felipe fue expulsado después de presuntamente manipular la medicación de un paciente durante las prácticas clínicas. El hospital lo había mantenido en secreto, pero los rumores persistieron. Le dijo a todo el mundo que Carla había destruido su vida. Le contó Alicia Gil, una antigua compañera de clase que ahora trabajaba en Monterrey, a Martín por videollamada. Dijo que pagaría por haberte elegido a ti. Todos pensamos que solo era un ex amargado, ¿sabes? Pero había algo en sus ojos. Se estremeció. No me sorprende que nunca lo superara.
Tras su expulsión, Felipe había desaparecido de la medicina legítima. Martín encontró rastros de él trabajando como consultor médico para compañías farmacéuticas, siempre brevemente, siempre terminando en circunstancias misteriosas. Luego, hacía 5 años, había desaparecido por completo del mapa hasta que Mauricio Garza descifró el cifrado de los archivos de Maestro Felipe. Por el amor de Dios, Herrera susurró Mauro en su llamada encriptada. El ex-hacker había prometido reformarse después de que Martín testificara a su favor en su juicio, convenciendo al juez de que las habilidades de Mauro podrían ser mejor utilizadas ayudando a las fuerzas del orden. Este tipo no solo distribuye contenido. Ha estado realizando experimentos, documentando los efectos de diferentes sustancias en niños, midiendo las respuestas al dolor, manteniendo registros médicos detallados. Envíamelo todo. Martín, tienes que llevar esto a los federales. Esto va mucho más allá de... Envíamelo todo. Los archivos que Mauro transmitió eran condenatorios. Felipe había creado una operación sofisticada con al menos 8 participantes activos en 3 estados. Daniel Ortiz había sido el de más bajo nivel, un reclutador que proporcionaba acceso a niños vulnerables a cambio de dinero y drogas. Pero Felipe era el arquitecto, el que diseñaba los protocolos y analizaba los resultados. Y Emma no había sido un objetivo al azar. Había sido elegida específicamente. Las notas de Felipe lo dejaban claro: sujeto, hija de Che y MH. Justicia poética. 6 años, la edad perfecta para pruebas de referencia. Cuñado deseoso de participar a cambio de compensación. Iniciando introducción sistemática del protocolo 7. Las manos de Martín no temblaron al leer. La furia fría que se había apoderado de él desde aquel día en la consulta del doctor. Buen rostro se había cristalizado en algo duro como el diamante y absolutamente enfocado. Carla aún no sabía lo de Felipe. Martín se había guardado esa información, sabiendo que la culpa la destruiría. Ya se culpaba a sí misma por Dani. Enterarse de que su exnovio había orquestado la tortura de Emma por venganza celosa podría romperla por completo. El detective Rojas había localizado la residencia actual de Felipe, un almacén reconvertido en un distrito industrial, pero carecía de causa probable para una orden de registro. Las pruebas del apartamento de Dani apuntaban a Maestro Felipe, pero no podían probar definitivamente la identidad de Felipe Islas sin conexiones más concretas. Estamos construyendo el caso, le había dicho Rojas a Martín esa mañana. Otra semana, quizás 2, y tendremos suficiente para actuar. Pero Martín había pasado 20 años estudiando psicología criminal. Conocía el tipo de Felipe. El hombre ya estaba asustado por el arresto de Dani. Destruiría pruebas, se mudaría, posiblemente dañaría a otros niños para cubrir sus huellas. 2 semanas era demasiado tiempo. Martín abrió el dossier completo que había compilado sobre Felipe Islas. El hombre tenía una debilidad: su ego masivo. Creía que era más listo que nadie, que sus conocimientos médicos y su cuidadosa planificación lo hacían intocable. Bien. Martín podía trabajar con eso. Compuso un mensaje en uno de los foros clandestinos de Maestro Felipe usando los códigos de acceso de Mauro. A Maestro Felipe, sus protocolos son defectuosos. El protocolo 7 muestra lagunas obvias en la metodología. Cualquier científico de verdad lo vería. Tengo mejores datos de experimentos más sofisticados. Si está interesado en colaborar, reúnase conmigo. De lo contrario, compartiré mis correcciones con sus compradores y expondré su trabajo de aficionado. Era una apuesta. El mensaje enfurecería a Felipe, y al mismo tiempo, apelaría a su narcisismo. O lo ignoraría, o tendría que demostrar que Martín estaba equivocado. Mauro devolvió la llamada en 1 hora. Martín, ¿qué demonios acabas de hacer? Maestro Felipe se está volviendo loco en los canales privados. Exige saber quién eres, amenaza con rastrearte. Perfecto. Dile que me reuniré con él en persona para demostrar mis credenciales. Un lugar neutral, a su elección. Dile que tengo pruebas de que el sujeto del protocolo 7 fue mi propio caso de prueba y que he logrado mejores resultados. Sabrá que eres tú. Sabrá que es Emma. Ese es el punto. Su ego no le permitirá resistirse a confrontarme. La voz de Martín era clínica, distante. Querrá regodearse de lo que hizo.
Querrá demostrar que es más listo. Y cuando lo haga, Martín no terminó la frase. No era necesario. 24 horas después, Felipe Islas aceptó reunirse. Capítulo 4. El orgullo del depredador. La fábrica de papel abandonada llevaba cerrada 15 años, su infraestructura en descomposición era un monumento al declive industrial de la ciudad. Felipe Islas la había elegido para su reunión. Aislada, sin cámaras de seguridad, múltiples rutas de escape, el coto de caza perfecto para un depredador. Y por eso exactamente Martín había llegado 6 horas antes. «Estás loco», había dicho el detective Rojas cuando Martín le expuso su plan. «No podemos protegerte ahí dentro. Si sospecha que es una trampa, no lo hará. He estudiado a hombres como Felipe toda mi carrera. Su narcisismo no le permitirá creer que soy una amenaza». Martín había expuesto el perfil psicológico. Cree que soy un padre angustiado que busca venganza a ciegas. No tiene ni idea de que he pasado 20 años aprendiendo exactamente cómo funciona su mente. Ahora, oculto en el nivel superior de la fábrica, Martín observaba a Felipe llegar a través del visor de la cámara que había montado. El hombre se parecía exactamente a sus fotos, de unos 35 años, bien arreglado, con el tipo de rostro convencionalmente atractivo que ayuda a los depredadores a pasar desapercibidos. Se movía con confianza, creyéndose claramente en control de la situación. Martín descendió por las escaleras oxidadas, sus pasos resonando en el vasto espacio. Felipe estaba de pie en el centro del edificio, con las manos casualmente en los bolsillos, sonriendo como si fueran viejos amigos que se encuentran para tomar un café. Martín Herrera, el famoso psicólogo forense. La voz de Felipe era suave, educada. He leído sus artículos. El delincuente narcisista, comprendiendo el complejo de Dios en los depredadores en serie. Bastante perspicaz. Agradecí especialmente su análisis de... Déjate de halagos, Felipe. Ambos sabemos por qué estamos aquí. La sonrisa no vaciló, pero algo parpadeó en los ojos de Felipe. Interesante. ¿Lo sabemos? Pensé que querías discutir la metodología. Comparar notas sobre nuestras respectivas investigaciones. Quiero entender por qué torturaste a mi hija. Ahora la sonrisa se ensanchó, convirtiéndose en algo cruel. ¿Torturar? ¡Qué palabra tan incendiaria! Prefiero investigación observacional. Emma estaba perfectamente a salvo. Las dosis se calcularon con la precisión suficiente para causar malestar, nunca un daño permanente. Soy un profesional de la medicina, Martín. Nunca pondría en peligro a un niño de verdad. La racionalización era de manual. Martín había oído variaciones de ella cientos de veces de cientos de delincuentes. Siempre creían en sus propias justificaciones. Lo hiciste porque Carla te rechazó. Lo hice porque Carla. Perdón, Carla Herrera, necesitaba entender las consecuencias. La fachada de Felipe se resquebrajó ligeramente, mostrando el resentimiento latente. Ella destruyó mi carrera. Hizo que me expulsaran con sus mentiras sobre ese paciente. Arruinó mi vida porque la amaba y eligió a un burócrata que perfila a criminales en lugar de a un hombre que realmente entiende la medicina. Tú manipulaste la medicación de ese paciente. El hospital tenía pruebas. Estaba realizando un experimento para probar interacciones de medicamentos que podrían haber revolucionado el manejo del dolor. La voz de Felipe se elevó. Pero Carla me denunció antes de que pudiera publicar mis hallazgos. Estaba celosa de mi potencial. Así que me destruyó. Y luego tuvo la audacia de vivir una vida perfecta. Matrimonio perfecto, carrera perfecta, hija perfecta. Así que reclutaste a su hermano drogadicto para envenenar a Emma y filmarlo. Una venganza muy creativa. Dani fue patéticamente fácil de manipular. 50.000 pesos, algo de cocaína, y habría vendido a su propia madre. Felipe estaba totalmente entregado ahora, incapaz de resistirse a explicar su brillantez. La belleza de todo fue que Carla nunca sospechó. Me acogió en vuestra casa a través de Dani, le confió a Emma, y pude ver cómo su preciosa y perfecta vida se desmoronaba lentamente. Martín tenía su teléfono grabando en el bolsillo de su chaqueta. Cada palabra, cada confesión. Pero necesitaba más. Necesitaba que Felipe implicara a toda la red.
Necesitaba que proporcionara pruebas que lo enterraran a él y a todos los implicados. Dijiste que no trabajabas solo. ¿Quién más está en tu red? Felipe se rió. ¿Crees que soy tan estúpido como para darte nombres? Por favor. Acepté reunirme contigo porque quería ver tu cara cuando te dieras cuenta de lo impotente que eres. La policía no puede tocarme. El testimonio de Danny no se sostendrá, un drogadicto convicto con rencor hacia su cuñado. No hay pruebas físicas que me vinculen a nada. Tu hija es demasiado joven para testificar de forma creíble. Y aunque no lo fuera, sus recuerdos están demasiado corruptos por los sedantes. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque quería que supieras que fui yo. Felipe se acercó, su rostro triunfante. Quería que Carla supiera, con el tiempo, que cada vez que mire a Emma, recordará que esto fue culpa suya. Que sus elecciones destruyeron la inocencia de su hija. Ese es el verdadero experimento, Martín. No el dolor físico, sino la tortura psicológica de saber que no pudiste proteger a tu hija del monstruo que tu esposa creó. La expresión de Martín nunca cambió. Tienes razón en una cosa. Carla sí creó un monstruo. Pero no el que tú crees. Felipe frunció el ceño. ¿Qué? Las luces se apagaron. Felipe se giró, dándose cuenta de repente de que estaba atrapado. Pasaste tanto tiempo estudiando a Emma. La voz de Martín provenía de la oscuridad, ahora amplificada a través de los altavoces que Mauro le había ayudado a instalar. Pero te olvidaste de estudiarme a mí. 20 años analizando a depredadores. 20 años comprendiendo cómo piensan hombres como tú. Eres predecible, Felipe. Eres un cliché. Las luces de emergencia parpadearon, no las originales del edificio, sino unas que Martín había colocado específicamente. Felipe estaba iluminado en el centro como un actor en un escenario. A su alrededor, proyectadas en las paredes desde proyectores ocultos, había imágenes, registros de chat, transferencias bancarias, el libro de contabilidad del apartamento de Danny, fotografías de Felipe reuniéndose con otros miembros de la red y grabaciones. Docenas de niños sufriendo mientras la voz de Felipe narraba los protocolos como si estuviera presentando en una conferencia médica. ¿Qué has hecho? La voz de Felipe se quebró. Te he atrapado. Cada confesión que acabas de hacer está grabada. Cada miembro de tu red que has mencionado en tus mensajes, todo documentado. Y en unos 30 segundos, este edificio va a estar rodeado de agentes de la FGR. No puedes. Esto es una trampa ilegal. Cualquier abogado. No soy policía, Felipe. Soy psicólogo forense. Y cuando lleguen esos agentes de la FGR, no vendrán por nada que yo haya dicho o hecho. Vendrán porque un aviso anónimo los llevó a descubrir pruebas exhaustivas de una red de explotación infantil que opera desde este lugar. Pruebas que tú, en tu arrogancia, nunca te molestaste en mover. El sonido de vehículos acercándose resonó en el edificio. El rostro de Felipe pasó de triunfante a aterrorizado en segundos. Has plantado pruebas. No planté nada. Solo me aseguré de que las pruebas que ya tenías fueran fáciles de encontrar. Martín salió de las sombras, su expresión fría. Tenías razón en una cosa. El testimonio de Danny no se sostendrá. Menos mal que no lo necesito. Las puertas se abrieron de golpe. Agentes de la FGR con equipo táctico inundaron el edificio, armas en mano. El detective Rojas entró detrás de ellos, su expresión sombría pero satisfecha. Felipe Islas, queda arrestado por conspiración para explotar a menores, distribución de material de abuso infantil y una lista muy larga de otros cargos que deberían mantenerlo en una prisión federal por el resto de su vida. Mientras los agentes esposaban a Felipe, él miraba a Martín con puro odio. Esto no ha terminado. Mis abogados descubrirán que su cliente ya ha sido condenado en el tribunal que más importa. Martín señaló las proyecciones. Las redes sociales funcionan rápido, Felipe. Hace unos 5 minutos, todas estas pruebas llegaron a los principales medios de comunicación, a todos los foros de crímenes reales, a todos los grupos de defensa de los padres. Tu cara, tu nombre, tus crímenes. Está en todas partes. Incluso si de alguna manera te libras de los cargos en el juicio, nunca escaparás de lo que eres. Todo el mundo lo sabrá.
El rostro de Felipe se puso blanco. La comprensión de lo que Martín había hecho, la venganza perfecta, se posó sobre él como un sudario. «Me has destruido». No dijo Martín en voz baja. «Te destruiste a ti mismo. Yo solo me aseguré de que todo el mundo pudiera verlo». Capítulo 5. Daños colaterales. La redada de la FGR en la fábrica de papel descubrió más de lo que nadie esperaba. Ocultos en el portátil seguro de Felipe había archivos sobre 18 niños en 4 estados, protocolos detallados para la investigación del dolor y una red de 12 participantes activos, incluyendo médicos, maestros y 2 trabajadores de guardería. En 48 horas, los agentes federales habían arrestado a 7 personas. 4 más estaban bajo custodia internacional. A Daniel Ortiz, ya en la cárcel, le revocaron la fianza cuando los investigadores encontraron pruebas adicionales en su trastero. Carla estaba sentada frente a Martín en su sala de estar, con el rostro hundido por el dolor y la culpa. Emma todavía estaba con sus abuelos y lo estaría al menos una semana más mientras el circo mediático se calmaba. Debería haberlo sabido, susurró Carla por 100ª vez. Cuando Felipe contactó a Dani hace 6 meses, ofreciéndole trabajo de consultoría, debería haberlo cuestionado. ¿No sabías que Felipe seguía vivo? La orden de alejamiento era de hace 5 años. Pero Dani. Te convencí de que se quedara con nosotros. Te dije que estaba mejorando, que merecía otra oportunidad. Yo traje al monstruo a nuestra casa. Su voz se quebró. El trauma de Emma es culpa mía. Martín se sentó a su lado, tomando sus manos. Felipe orquestó esto. Manipuló a Dani. Explotó tu compasión. Nada de esto es tu culpa. Entonces, ¿por qué siento que maté a nuestra hija? No está muerta, Carla. Está viva. Es resistente. Se curará. ¿Lo hará? La formación de enfermera de Carla la hacía clínica incluso entre lágrimas. 6 meses de envenenamiento sistemático, el impacto psicológico de los sedantes, el dolor, la traición de alguien en quien confiaba. Martín, he visto lo que eso les hace a los niños. El TEP, los trastornos de ansiedad, los problemas de apego. Y yo he pasado 2 décadas estudiando la recuperación del trauma. Le conseguiremos los mejores terapeutas. La rodearemos de amor y seguridad. La ayudaremos a sanar. Carla lo miró de verdad por primera vez desde el arresto. Eres diferente desde ese día en el hospital. Has estado tan controlado, tan centrado. Yo me he estado desmoronando, y tú has estado haciendo lo que había que hacer. ¿Cómo? ¿Cómo no estás destruido por esto? Martín guardó silencio por un largo momento. Porque aprendí hace mucho tiempo que la única manera de sobrevivir mirando al abismo es tener algo que te ancle. Tú y Emma sois mi ancla. Si me permito romperme, no puedo protegeros. Así que no me rompí. Lo atrapaste. A Felipe. Las noticias dicen que montaste una elaborada operación encubierta. Hice que se atrapara a sí mismo. La FGR está investigando si cruzaste alguna línea legal. No encontrarán nada procesable. Fui cuidadoso. La voz de Martín era objetiva. Felipe confesó todo voluntariamente en su propio dispositivo de grabación, que yo no sabía que tenía. La FGR encontró pruebas en un lugar del que fueron informados anónimamente. Nada de lo que hice fue técnicamente ilegal. ¿Técnicamente? Carla, necesito que entiendas algo. Felipe Islas nunca iba a parar. La red que construyó habría seguido destruyendo niños durante años. El sistema legal es lento, y él habría encontrado maneras de escabullirse. Hice lo que tenía que hacer para proteger a Emma y a todos los demás niños de sus archivos. Carla lo miró fijamente, y Martín vio el momento en que eligió aceptarlo. No perdonar, no necesariamente aprobar, pero aceptar. Vale, susurró. Vale. Pero no todos estaban dispuestos a dejarlo pasar. El detective Rojas llamó a Martín 3 días después, con la voz tensa. Tenemos un problema. El abogado de Felipe es Lorenzo Cárdenas. ¿El mismísimo Lorenzo Cárdenas? Martín conocía el nombre. Todos los fiscales del estado lo conocían.
El licenciado Lorenzo Cárdenas era el abogado defensor que había conseguido que 3 asesinos en serie fueran absueltos por tecnicismos, que destruía las carreras de los investigadores con acusaciones de mala conducta, que cobraba 1.000.000 de pesos la hora y se ganaba cada centavo. Está alegando trampa, vigilancia ilegal, mala conducta fiscal. Todo. Y es lo suficientemente bueno como para que funcione. Felipe me confesó voluntariamente. En una conversación privada que grabaste sin su consentimiento en un lugar al que lo atrajiste específicamente. Cárdenas argumenta que aunque Felipe vino voluntariamente, toda tu puesta en escena fue diseñada para eludir sus derechos. Rojas suspiró. El fiscal federal se está poniendo nervioso. Si este caso se desmorona. No lo hará. Martín, tienes que escuchar. Cárdenas va a por ti específicamente. Te está pintando como un justiciero que contaminó la investigación. Si el juez está de acuerdo, todo lo que Felipe dijo en esa fábrica se descarta, y sin su confesión. Entonces usamos todo lo demás. Las pruebas de su portátil son circunstanciales sin la confesión para vincularlo directamente a él. El testimonio de Dani está comprometido. Los registros de chat pueden ser desestimados como fabricados. Cárdenas es muy bueno creando una duda razonable. Martín guardó silencio, pensando. Felipe había cometido un error, nacido de la arrogancia y la rabia. Había confesado porque no pudo resistirse a regodearse. Pero Martín también había cometido un error. Se había centrado tanto en obtener la confesión, en hacer que Felipe se enfrentara a sus crímenes, que potencialmente había comprometido el caso legal. ¿Qué necesitas de mí? El fiscal quiere que testifiques sobre el perfil psicológico de Felipe. Establecer el motivo, el estado mental, el patrón de comportamiento. Pero Cárdenas te hará pedazos en el estrado. Estás personalmente involucrado. Orquestaste la confrontación. Tienes todos los motivos para mentir. He testificado en docenas de casos. Puedo manejar un contrainterrogatorio. No como este. Esta vez, no eres el testigo experto. Eres el padre de la víctima con una vendetta. Todo lo que Cárdenas necesita para destruir tu credibilidad está ahí mismo, en tus acciones. Martín lo entendió. En su esfuerzo por proteger a Emma y detener a Felipe, se había convertido potencialmente en el punto débil de la acusación. Tiene que haber otra manera. La hay, dijo Rojas en voz baja. Si podemos encontrar a una de las otras víctimas, alguien lo suficientemente mayor para testificar, alguien cuyo caso no te involucre, alguien cuyo trauma esté documentado y cuyo testimonio pueda establecer el patrón, entonces no necesitamos la confesión de Felipe a ti. Construimos el caso sin ella. ¿Cuánto tiempo llevará eso? ¿Semanas? Quizás meses. Y Cárdenas está presionando para conseguir la fianza. Felipe no puede salir bajo fianza. El fiscal está argumentando riesgo de fuga, peligro para la comunidad, pero con Cárdenas involucrado. Rojas se interrumpió. Lo siento, Martín. Hiciste todo bien desde un punto de vista de investigación. Pero legalmente, estamos en problemas. Después de colgar, Martín se sentó en su despacho, mirando a la pared. Había estado tan centrado en atrapar a Felipe, en hacerle confesar, en destruirlo por completo, que había olvidado lo más importante, asegurarse de que el desgraciado nunca saliera libre. Sonó su teléfono. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo le hizo cogerlo. Señor Herrera, una voz de mujer joven, nerviosa. Me llamo Sofía Dueñas. Vi las noticias sobre Felipe Islas. Sobre lo que le hizo a su hija. Y yo. Creo que a mí también me lo hizo. Cuando tenía 8 años. La sangre de Martín se heló. ¿Hace cuánto tiempo? 10 años. Ahora tengo 18. He estado en terapia durante años por las pesadillas, la ansiedad. Mis padres nunca entendieron lo que pasó. El médico dijo que solo era un estómago sensible, estrés de la escuela. Pero recuerdo las cajas de jugo. Recuerdo al hombre que me las daba, mi profesor de piano. Y cuando vi la foto de Felipe Islas en las noticias. Ese era mi profesor de piano. Era él. La mente de Martín corría. Una víctima lo suficientemente mayor para testificar,
con historiales médicos documentados y un historial terapéutico. Alguien cuyo caso era anterior al de Emma, estableciendo un patrón de comportamiento. Sofía, necesito que llames al detective Israel Rojas inmediatamente. Le dio el número. Cuéntaselo todo. No te dejes nada. ¿Puedes hacerlo? ¿Ayudará? ¿Lo encerrarán? Sí, dijo Martín con absoluta certeza. Sí, lo hará. Capítulo 6. La red se desmorona. El testimonio de Sofía Dueñas lo cambió todo. En una semana, sus historiales médicos de hacía una década mostraban el mismo patrón de misteriosos problemas gastrointestinales que habían afectado a Emma. Las notas de su terapeuta documentaban un trauma consistente con un abuso sistémico. Y había estado tomando clases de piano con un hombre llamado Dr. Felipe Ayes, un alias que Felipe Islas había usado antes de su expulsión de la escuela de enfermería. Pero lo más importante es que Sofía tenía algo que Emma no tenía, una madre que había tomado fotografías. Ana Sofía Dueñas había documentado todo sobre la misteriosa enfermedad de su hija, incluidas fotos de las sospechosas cajas de jugo que su profesor de piano le había dado a Sofía como recompensa. Los códigos de fecha del fabricante en las cajas coincidían con compras rastreadas a una de las antiguas tarjetas de crédito de Felipe. Lorenzo Cárdenas intentó desacreditar a Sofía, pintarla como una oportunista que buscaba publicidad, pero había calculado mal. Sofía Dueñas no era una niña de 6 años traumatizada ni una drogadicta desesperada. Era una estudiante de premedicina de 18 años con una memoria perfecta, una compostura inquebrantable y una rabia silenciosa que impresionó incluso a los observadores más hastiados de la sala del tribunal. Los llamaba jugo mágico, testificó Sofía, con voz firme. Dijo que me ayudarían a ser una mejor pianista, que eran vitaminas que usaban los grandes músicos. Confié en él. Tenía 8 años y confié en él. ¿Y qué pasaba después de que los bebías? Me ponía muy enferma. Calambres estomacales tan fuertes que me acurrucaba en el suelo. Él lo documentaba todo, cuánto duraba el dolor, cuán severo era. Me tomaba fotografías de la cara mientras lloraba. Me decía que era parte del tratamiento, que necesitaba superar el dolor para volverme más fuerte. La voz de Sofía se quebró ligeramente. Le creí. Pensé que era mi culpa por no ser lo suficientemente fuerte. El jurado estaba fascinado. Incluso Cárdenas no pudo rebatir su testimonio. Pero el caso de Sofía abrió otra puerta. La investigación de la FGR sobre los registros financieros de Felipe había rastreado pagos a un consultor farmacéutico, el Dr. Lázaro Márquez, un investigador que había sido despedido de 3 universidades diferentes por violaciones éticas relacionadas con pruebas en humanos. Márquez había suministrado a Felipe los compuestos especializados utilizados en los protocolos, sustancias diseñadas para causar dolor sin dejar pruebas físicas evidentes. Él es nuestra puerta de entrada al resto de la red, le dijo Rojas a Martín mientras revisaban las pruebas. Márquez se enfrenta a cargos federales y ya está negociando. Nos está dando nombres, ubicaciones, todo. Toda la operación se está desmoronando. Martín estudió los archivos que Rojas le había mostrado. 12 arrestos hasta el momento. 8 más pendientes. Vidas destruidas, carreras terminadas, familias destrozadas, pero se estaba haciendo justicia. ¿Y los niños? 19 víctimas identificadas hasta ahora. Todas recibiendo atención médica y psicológica. La FGR tiene servicios para víctimas coordinando con las autoridades locales en cada estado. Rojas miró a Martín con atención. El caso de Emma es el más reciente y grave. El fiscal quiere usar sus historiales médicos como prueba del patrón creciente de Felipe, pero no necesitaremos que Emma testifique. Un alivio inundó a Martín. Gracias a Dios. El testimonio de Sofía, combinado con la cooperación de Márquez y las pruebas digitales, es suficiente. El fiscal está seguro. Rojas hizo una pausa. Hiciste un buen trabajo, Martín. Incluso si los métodos fueron poco convencionales. ¿Estoy bajo investigación? La FGR investigó tus acciones. Técnicamente, no violaste ninguna ley. Al menos ninguna que puedan probar. Grabar conversaciones en las que participas es legal en este estado. Reunirte con Felipe en un lugar público y permitirle confesar voluntariamente no constituye una trampa,
Y cualquier prueba a la que nos hayas dirigido anónimamente sigue siendo obtenida legalmente una vez que tuvimos causa probable. La expresión de Rojas era cuidadosamente neutral. Caminaste por una línea muy fina, pero te mantuviste en el lado correcto. Apenas. Martín asintió. Conocía los riesgos. ¿Qué pasa ahora? Felipe Islas va a juicio en 6 semanas. Con el testimonio de Sofía, la cooperación de Márquez y la montaña de pruebas, el fiscal espera un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. A Felipe le esperan 40 años como mínimo, probablemente cadena perpetua. Bien. Los otros miembros de la red están aceptando acuerdos de culpabilidad. Todos se enfrentan a importantes penas de prisión. El abogado de Daniel Ortiz está argumentando a favor de la clemencia, ya que cooperó y fue manipulado, pero dado su papel directo en el caso de Emma, todavía le esperan de 15 a 20 años. Martín pensó en eso. Dani, que había vendido a su propia sobrina por dinero para drogas y unos pocos miles, que había administrado venenos a una niña de 6 años y filmado su sufrimiento. 15 o 20 años no parecían suficientes, pero tendría que serlo. Carla quiere testificar en la audiencia de sentencia, continuó Rojas. Quiere que Felipe escuche lo que le hizo a su familia. Creo que sería bueno para ella. Cierre, procesamiento, todas esas cosas de psicología que tú entiendes mejor que yo. Hablaré con ella. Después de que Rojas se fuera, Martín se sentó solo en su despacho. Las últimas 6 semanas habían sido un torbellino de investigación, revelación y justicia. Pero a lo largo de todo, había mantenido su distancia clínica, su enfoque controlado. Ahora, con el final a la vista, los muros que había construido comenzaron a resquebrajarse. Sacó su teléfono y miró una foto del 6º cumpleaños de Emma, 2 meses antes de que Dani se mudara, antes de que Felipe comenzara sus protocolos. Emma reía, cubierta de glaseado de tarta, absolutamente radiante de alegría infantil. ¿Volvería a reír así alguna vez? ¿El doctor? Buenrostro los había derivado a especialistas, terapeutas de trauma que trabajaban específicamente con niños que habían experimentado abuso sistemático. El pronóstico era cautelosamente optimista. Emma era lo suficientemente joven como para que, con el apoyo adecuado, pudiera sanar. El daño físico era reversible. Las cicatrices psicológicas podrían desvanecerse con el tiempo y la terapia. Pero Martín sabía lo que decían las estadísticas. Había estudiado suficientes casos como para comprender que el trauma infantil resonaba a lo largo de vidas enteras. Emma podría luchar con la ansiedad, problemas de confianza, problemas de apego. Podría necesitar terapia durante años, posiblemente décadas. Felipe Islas había robado más de 6 meses de la vida de Emma. Había robado su inocencia, su sensación de seguridad, su capacidad para confiar en que los adultos a su alrededor no la lastimarían. Y por eso, 40 años de prisión, incluso la vida, no parecían suficientes. El teléfono de Martín vibró. Un mensaje de Carla: Emma quiere volver a casa. Su terapeuta cree que está lista. ¿Podemos traerla a casa mañana? Martín miró el mensaje, sintiendo que algo se rompía dentro de su pecho. La distancia clínica y controlada que había mantenido durante semanas se hizo añicos de repente. Y por primera vez desde aquel día en la consulta del doctor Buenrostro, Martín Herrera se derrumbó y lloró. Capítulo 7. El testimonio. La sala del tribunal estaba abarrotada para el juicio de Felipe Islas. Los medios de comunicación llenaban las filas traseras, los dibujantes se posicionaban para obtener los mejores ángulos y una multitud de manifestantes afuera sostenía pancartas exigiendo la pena de muerte, aunque este era un caso federal donde la pena capital no estaba sobre la mesa. Martín se sentó en la galería junto a Carla, ambos vestidos con ropa oscura y conservadora. Emma estaba en casa con sus abuelos, protegida del espectáculo. Su terapeuta había sido inflexible, Emma se estaba recuperando, pero exponerla al juicio retrasaría meses de progreso. Felipe Islas entró con un mono naranja, su costoso abogado a su lado. El hombre arrogante y sonriente de la fábrica de papel había desaparecido. La prisión lo había envejecido. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. Lorenzo Cárdenas claramente le había aconsejado que pareciera arrepentido, vulnerable. Pero cuando la mirada de Felipe recorrió la sala y se fijó en Martín solo por un segundo, la máscara se deslizó. Un odio puro ardía en esos ojos.
Martín le devolvió la mirada, impasible. Perdiste, decía la mirada. Te destruiste a ti mismo, y ahora todos ven exactamente lo que eres. Sofía Dueñas subió al estrado primero. Durante 3 horas, detalló metódicamente su abuso de hacía 10 años, las cajas de jugo, los tratamientos, las fotografías, el dolor. Su testimonio fue devastador en su precisión clínica. Nunca lloró, nunca vaciló, nunca dejó que Cárdenas hiciera tambalear su historia. Señorita Dueñas, preguntó Cárdenas durante el contrainterrogatorio, con la voz chorreando con descendencia, ¿no es cierto que ha discutido un acuerdo para un libro sobre sus experiencias? Mi agente se puso en contacto conmigo, respondió Sofía con calma. Todavía no he tomado ninguna decisión al respecto. Pero el posible beneficio económico de la condena de su cliente no se acerca ni de lejos a compensar lo que me hizo. La voz de Sofía se volvió gélida. Ninguna cantidad de dinero me devolverá los años que pasé en terapia, las pesadillas, los problemas de confianza, el miedo. Si el señor Islas es condenado, es porque es culpable, no porque tenga un acuerdo para un libro. Al jurado le encantó. Cárdenas lo sabía. Terminó su contrainterrogatorio rápidamente. El doctor Lázaro Márquez testificó a continuación, detallando cómo había suministrado a Felipe compuestos especializados, productos químicos de investigación que existían en zonas grises legales, diseñados para causar sufrimiento sin dejar rastros evidentes. Su testimonio implicó a toda la red, explicando cómo Felipe había construido una operación sofisticada en torno a la documentación del dolor de los niños para una audiencia de sádicos adinerados. ¿Sabía que las sustancias se estaban utilizando en niños?, preguntó el fiscal. Márquez, que parecía haber envejecido 20 años, asintió lentamente. Lo sabía. Felipe me dijo que era para investigación conductual, para estudiar las respuestas al dolor. Me pagaba 1 millón de pesos por envío. Yo. Su voz se quebró. Sabía lo que estaba haciendo, y lo hice de todos modos. Lo lamentaré por el resto de mi vida. ¿Por qué aceptó testificar? Porque al ver las fotos de esos niños, al ver lo que mis productos químicos hicieron, ya no podía vivir conmigo mismo. Quería ayudar a encerrar a Felipe y a todos los que son como él para siempre. La fiscalía pasó 3 días destruyendo sistemáticamente cualquier posible defensa. Presentaron las pruebas digitales, registros de chat donde Felipe discutía sus experimentos, registros financieros que mostraban pagos a miembros de la red, los vídeos que Dani había filmado del sufrimiento de Emma. Ese fue el momento más difícil. Carla tuvo que abandonar la sala del tribunal cuando el fiscal mostró al jurado una selección de grabaciones, cuidadosamente editadas para evitar ser explotadoras pero mostrando lo suficiente para establecer el abuso sistemático de Emma. Martín se obligó a mirar, se obligó a recordar por qué estaban allí. La defensa de Felipe consistió esencialmente en que había estado realizando una investigación legítima sobre el manejo del dolor, que sus métodos habían sido malinterpretados, que nunca había tenido la intención de hacer daño. Fue un argumento desesperado que se desmoronó bajo el escrutinio. Carla testificó el 4.º día. Se paró en el estrado de los testigos, su uniforme de enfermera cambiado por un simple vestido negro, y detalló lo que la investigación de Felipe le había hecho a su familia. Mi hija confiaba en su tío, dijo Carla, con la voz temblorosa pero clara. Lo quería, y él la envenenó mientras dormíamos bajo el mismo techo. Se despertaba gritando de dolor, y no teníamos ni idea de por qué. ¿Entienden lo que es eso? Ver a tu hijo sufrir y no poder ayudar. ¿Y cuando se enteró de que era su hermano? Quise morir. Me culpé por haber traído a Dani a nuestra casa, por confiar en él. Pero luego nos enteramos de Felipe. Los ojos de Carla lo encontraron en la sala del tribunal. Esto no era sobre ciencia o investigación. Esto era venganza. Felipe quería lastimarme lastimando a mi hija. Quería destruir a mi familia porque no quise estar con él hace 12 años. Eso no es investigación. Eso es maldad. Cárdenas intentó desacreditarla, sugiriendo que estaba emocionalmente comprometida, que su testimonio estaba teñido de dolor e ira. Pero Carla se mantuvo firme, sus años como enfermera de la UCI le dieron una compostura que no podía ser sacudida. Martín no testificó. El fiscal había decidido que su implicación personal lo convertía en un lastre, y Martín estuvo de acuerdo. Su papel había sido atrapar a Felipe, no condenarlo.
Las pruebas y los testimonios harían eso. El séptimo día, el jurado deliberó durante 4 horas antes de regresar con su veredicto, culpable de todos los cargos. Felipe Islas no mostró emoción mientras se leía el veredicto, pero Martín vio cómo sus manos se apretaban sobre la mesa de la defensa. Lorenzo Cárdenas inmediatamente presentó una notificación de apelación, pero todos sabían que se había acabado. Las pruebas eran abrumadoras, el testimonio inquebrantable. 40 años como mínimo. El juez dijo que la sentencia sería en 3 semanas. Fuera del juzgado, Martín y Carla se enfrentaron a un aluvión de cámaras de noticias. Martín hizo una breve declaración. Hoy se ha hecho justicia, no solo para nuestra hija, sino para cada niño que Felipe Islas y su red dañaron. Estamos agradecidos a la FGR, a los fiscales y especialmente, a Sofía Dueñas por su valentía al testificar. Ahora nuestra familia puede comenzar a sanar. No aceptaron preguntas. Caminaron entre la multitud hasta su coche, Carla agarrando la mano de Martín con tanta fuerza que dolía. Realmente ha terminado, susurró mientras se alejaban. Todavía no, dijo Martín. Falta una cosa más por terminar. Capítulo 8, el golpe final. 3 semanas después, Martín se sentó solo en la sala del tribunal para la audiencia de sentencia de Felipe Islas. Carla había optado por quedarse en casa con Emma, no queriendo volver a ver la cara de Felipe nunca más. Pero Martín necesitaba estar allí, necesitaba verlo hasta el final. El juez había asignado tiempo para las declaraciones de impacto de las víctimas. Sofía Dueñas fue la primera, seguida por los padres de otras víctimas. Cada testimonio fue desgarrador: infancias robadas, inocencia destruida, familias destrozadas. Luego fue el turno de Martín. Se acercó al podio, con una sola página de notas en la mano. Pero no las miró. Miró directamente a Felipe Islas. Señoría, mi nombre es Dr. Martín Herrera. Soy psicólogo forense, y durante 20 años he estudiado a hombres como Felipe Islas. He entrevistado a asesinos en serie, analizado a asesinos en masa, perfilado a los delincuentes más violentos que nuestra sociedad produce. La voz de Martín era tranquila, clínica. Y en todo ese tiempo, nunca me he encontrado con alguien tan patético como el hombre sentado en esa mesa. La cabeza de Felipe se levantó de golpe, la rabia parpadeando en su rostro. Felipe quiere que creamos que es un investigador brillante, un genio incomprendido que persigue importantes cuestiones científicas. Pero la verdad es más simple y más patética. Es un estudiante de enfermería fracasado que no pudo aceptar el rechazo. Cuando Carla eligió a otra persona, cuando su carrera terminó por su propia incompetencia y crueldad, Felipe no pudo soportarlo. Así que pasó 12 años alimentando su ego herido, construyendo una fantasía en la que él era la víctima y todos los demás estaban equivocados. Martín echó un vistazo a sus notas y luego continuó: la red que Felipe construyó no trataba de investigación o ciencia. Se trataba de poder, de controlar a los vulnerables y beneficiarse de la crueldad, de convencerse a sí mismo de que era especial, superior, más allá de los límites morales normales. Pero no era especial. Era solo otro depredador narcisista con delirios de grandeza. El dolor que Felipe infligió a mi hija, a Sofía Dueñas, a otros 18 niños que conocemos, eso no fue investigación. Fue venganza disfrazada de lenguaje pseudomédico. Fue un hombre adulto haciendo una rabieta de 12 años porque una mujer no lo quería. La voz de Martín se endureció. Mi hija tiene 6 años. Va a terapia 3 veces por semana. Tiene pesadillas con las cajas de jugo que le daba su tío. Se estremece si alguien que no conoce intenta tocarla. Llevará estas cicatrices por el resto de su vida porque Felipe Islas no pudo soportar que le dijeran o no. Pero esto es lo que Felipe no entiende: Emma se curará. Tiene una familia que la quiere, terapeutas que la ayudan a procesar su trauma y todos los recursos que podemos proporcionar para asegurarnos de que crezca fuerte y segura. Felipe le quitó 6 meses de su vida. No le quitará más. Martín se inclinó ligeramente hacia adelante. Mientras tanto, Felipe pasará los próximos 40 años, posiblemente el resto de su vida, en una prisión federal. No más control, no más poder, no más oportunidades de hacer daño a los niños. Solo décadas de saber que todo su elaborado plan de venganza no logró nada más que destruir su propia vida. Eso es la verdadera justicia. No porque nos venguemos, no porque le hagamos daño,
sino porque le quitamos su poder y le hicimos enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Felipe Islas es irrelevante ahora. Es solo otro recluso, otro depredador olvidado pudriéndose en una celda. Y eso es exactamente lo que se merece. Martín se apartó del podio. Gracias, señoría. La sala del tribunal quedó en silencio por un momento. Luego, el juez asintió y tomó notas en su bloc de notas legal. Lorenzo Cárdenas se puso de pie para la declaración final de su cliente. Señoría, el señor Islas mantiene su inocencia y presentará extensas apelaciones. Solicitamos la sentencia mínima dado que... Señor Cárdenas. El juez interrumpió, su voz afilada. He revisado este caso extensamente. Las pruebas son abrumadoras. El testimonio es creíble. Y, francamente, en 30 años en el estrado, rara vez me he encontrado con un patrón de abuso infantil tan calculado y sistemático. El juez miró a Felipe. Señor Islas, usted violó la confianza de las familias, explotó a niños vulnerables y no mostró ningún remordimiento. Trató el sufrimiento humano como entretenimiento y beneficio. La ley me permite sentenciarlo a 40 años. Le voy a dar 50. Se oyeron jadeos en la sala. Incluso el fiscal parecía sorprendido. 50 años era más de lo que habían solicitado. Además, recomiendo que sea alojado en un centro de máxima seguridad sin posibilidad de libertad anticipada. Ordeno el registro de por vida como delincuente sexual y le prohíbo cualquier contacto con menores por el resto de su vida natural. Si por algún milagro alguna vez vuelve a ver la libertad, será como un anciano quebrado sin nada ni nadie. El mazo del juez cayó. Se levanta la sesión. Felipe fue conducido en cadenas, con el rostro ceniciento. No miró a Martín, no miró a nadie. El depredador arrogante había desaparecido, reemplazado por un hombre que finalmente se había dado cuenta de la magnitud de su destrucción, de otros, pero sobre todo de sí mismo. Afuera, Martín llamó a Carla. 50 años, máxima seguridad. Morirá en prisión. Un sollozo de alivio llegó a través del teléfono. ¿Realmente ha terminado? Sí, dijo Martín, sintiendo que la tensión que había llevado durante meses finalmente se liberaba. Sí, finalmente ha terminado. Capítulo 9, secuela. 6 meses después, Emma Herrera celebró su 7º cumpleaños con una fiesta en el patio trasero. La lista de invitados era pequeña, familia y algunos amigos cercanos de su nueva escuela, cuidadosamente seleccionados. Ramiro y Estefanía se encargaban de la parrilla mientras Carla supervisaba la estación de decoración de pasteles en la que Emma había insistido. Martín observaba desde el porche cómo Emma reía con su amiga Mía Hernández, ambas niñas cubiertas de glaseado. El sonido de la risa genuina de su hija era algo que se había preguntado si volvería a escuchar alguna vez. Está mejor. La doctora Teresa Jiménez, ahora la médica de cabecera de Emma, se paró a su lado con un vaso de limonada. Su último chequeo mostró una recuperación física completa. La curación psicológica llevará más tiempo, pero su terapeuta es optimista. Todavía tiene pesadillas, con menos frecuencia que antes, y está aprendiendo mecanismos de afrontamiento. Emma es resistente, Martín. Va a estar bien. Martín asintió, queriendo creerlo. Emma nunca olvidaría lo que pasó. El trauma siempre sería parte de su historia, pero no definiría toda su vida. Se asegurarían de eso. El detective Rojas llegó elegantemente tarde, con un regalo envuelto. Siento haberme perdido el corte del pastel. Papeleo de los casos de la red Islas. Más arrestos. Los 2 últimos miembros de la red fueron extraditados de Estados Unidos. Ya están todos. Rojas observó a Emma jugar. 19 niños recibiendo ayuda ahora. 8 familias iniciaron un grupo de apoyo. Sofía Dueñas lo dirige. Ahora estudia psicología. Quiere trabajar con víctimas de trauma. Será buena en eso. La fiscalía quiere contratarla como consultora cuando se gradúe. Tiene una perspectiva única. Rojas miró a Martín. También quieren contratarte a ti, específicamente para casos que involucren redes de explotación infantil. Tu visión sobre cómo operan estos depredadores podría ser valiosa. Martín lo consideró. Lo pensaré.
sin presiones. Pero hiciste algo importante, Martín. Sí, fue poco convencional. Sí, forzaste algunos límites. Pero detuviste una red que había estado operando durante años. Salvaste a niños que la FGR ni siquiera sabía que estaban en peligro. Hice lo que cualquier padre haría. No dijo Rojas en voz baja. La mayoría de los padres se habrían roto. Habrían hecho algo estúpido que empeoraría todo. Te mantuviste enfocado. Usaste tu entrenamiento. Atrapaste a un monstruo y te aseguraste de que nunca más lastimaría a nadie. Eso requiere un tipo especial de fuerza. Carla se unió a ellos, deslizando su mano en la de Martín. Emma quiere que juzgues el concurso de decoración de pasteles. ¿Hay un concurso? Ahora lo hay. Ella y Mia han estado conspirando. Martín siguió a Carla hasta donde Emma estaba con su creación, un pastel ladeado cubierto de glaseado arcoíris y aproximadamente 1.000.000 de chispas de colores. Papá, mira. Es un unicornio. Bueno, se supone que es un unicornio. Mia dice que parece un caballo con un cuerno, pero eso es lo que son los unicornios. Así que creo que gané. Martín fingió considerar seriamente. La distribución de chispas es excelente. La teoría del color es audaz. Y la integridad estructural es... Bueno, está inclinado, pero lo llamaremos intención artística. Declaro a este el ganador. Emma vitoreó y luego rodeó la cintura de Martín con sus brazos. Te quiero, papi. Yo también te quiero, cariño. Por un momento, Martín se permitió imaginar una línea de tiempo alternativa donde nada de esto había sucedido, donde Felipe Islas nunca había contactado a Daniel Ortiz, donde el 6º cumpleaños de Emma había sido seguido por un año normal y feliz, donde nunca habían aprendido que monstruos vivían en las sombras. Pero esa no era su línea de tiempo. Esta era aquella en la que el mal había tocado a su familia, donde la inocencia había sido robada, donde todos habían sido cambiados irrevocablemente. Pero también la línea de tiempo donde habían luchado, donde se había hecho justicia, donde habían demostrado ser más fuertes que la oscuridad. ¿En qué piensas?, preguntó Carla en voz baja mientras veían jugar a Emma. En que sobrevivimos. En que ella va a estar bien. En que nosotros vamos a estar bien. Carla se apoyó en él. La salvaste. Los salvaste a todos. La salvamos juntos. No, Martín. Yo me desmoroné. Tú lo mantuviste todo unido. Lo atrapaste. Te aseguraste de que no pudiera lastimar a nadie nunca más. Carla lo miró. No sé si alguna vez te lo agradecí debidamente. No necesitas agradecerme por proteger a nuestra hija. Sí que lo necesito. Porque no solo la protegiste a ella. Me protegiste a mí. Protegiste a otros 19 niños. Detuviste una pesadilla. La voz de Carla vaciló. He estado enfadada conmigo misma durante 6 meses. Enfadada por no haberlo visto. Enfadada por haber traído a Dani a nuestra casa. Enfadada por haber salido con Felipe en primer lugar. Pero al verte, al ver cómo canalizaste esa ira en algo productivo, algo que realmente solucionó el problema. Estoy asombrada de ti, Martín. Martín la atrajo hacia él. Estuve aterrorizado todo el tiempo. Aterrorizado de cometer un error, de que Felipe escapara, de que el caso legal se desmoronara. No fui ningún héroe de acción. Fui un padre desesperado que tuvo suerte. Fuiste un psicólogo forense que usó 20 años de entrenamiento para ser más listo que un depredador. No menosprecies lo que hiciste. Emma los llamó para la piñata. Mientras Martín observaba a su hija reír con sus amigos, rodeada de familia, segura y sanando, se permitió sentir algo que no había sentido desde aquel día en la consulta del doctor Buenrostro, esperanza. El camino por delante sería largo. Emma necesitaría años de terapia. Carla todavía estaba procesando su culpa. El propio Martín tenía pesadillas sobre lo que podría haber pasado si hubieran descubierto el abuso incluso un día más tarde. Pero estaban avanzando juntos, más fuertes que la oscuridad que había intentado destruirlos. Y en algún lugar de una prisión de máxima seguridad, Felipe Islas pasaría los próximos 50 años sabiendo que había fracasado. Que su elaborada venganza no había logrado nada más que su propia destrucción.
Que Emma Herrera crecería, sanaría y viviría una vida plena mientras él se pudría en una celda. Eso era justicia. No perfecta, no completa, pero real. Y era suficiente. Epílogo. 3 años después, Martín recibió un correo electrónico de Sofía Dueñas, ahora estudiante de último año de psicología con múltiples ofertas de posgrado. Adjunta había una foto, Sofía de pie con 15 adolescentes, otros supervivientes de la red Islas, ahora mayores, sanando, formando lazos sobre un trauma compartido. Nos llamamos Fénix, escribió Sofía. Resurgiendo de las cenizas. Estamos iniciando una organización sin fines de lucro para ayudar a otros supervivientes y abogar por leyes de protección infantil más estrictas. Pensé que querrías saber que las personas que Felipe Islas intentó romper ahora son las que ayudan a otros a sanar. Él fracasó. Nosotros ganamos. Gracias por asegurarte de que no pudiera lastimar a nadie más. Martín le mostró el correo electrónico a Emma, ahora de 9 años y prosperando en 4º grado. Acababa de obtener el primer lugar en la feria de ciencias de su escuela por un proyecto sobre ética médica. ¿Son esos los otros niños a los que ese hombre lastimó?, preguntó Emma, mirando la foto. Sí. Ahora están ayudando a la gente. Emma estudió la imagen con atención. Bien. La gente mala no debería ganar. No lo hacen, cariño. No al final. Por gente como tú. Por gente como Sofía. Como tú. Como todos los que se niegan a dejar que la gente mala los defina. Emma asintió sabiamente y luego volvió a sus deberes. Martín la observó, maravillado de su resiliencia. Las pesadillas habían cesado hacía meses. Su terapeuta había sugerido recientemente que podían reducir las sesiones a mensuales en lugar de semanales. Emma siempre llevaría las cicatrices, pero no le impedirían vivir plenamente, ser brillante, amable y fuerte. Y eso, pensó Martín, era la verdadera victoria. No la venganza, no la destrucción, sino la supervivencia, la curación y la negativa a dejar que el mal tuviera la última palabra. Carla lo encontró en su despacho esa noche, mirando el correo electrónico de Sofía. ¿Todavía procesándolo? Todavía agradecido, respondió Martín. Hace 3 años, creía saber cómo era la justicia, condenas, sentencias, castigo. Pero ver a esos niños prosperar, ayudar a otros, convertir su trauma en un propósito. Eso es la verdadera justicia. Tú les diste esa oportunidad al detener a Felipe. Les diste la oportunidad de sanar y crecer. Martín atrajo a Carla hacia él. Nosotros se la dimos. Tú mantuviste a Emma entera cuando yo estaba cazando a Felipe. Mantuviste unida a nuestra familia. Eres tan heroína en esta historia como cualquiera. Carla lo besó. Somos un buen equipo. El mejor. Abajo, Emma gritó, mamá. Papá. ¿Podemos tener noche de cine? Quiero ver algo con finales felices. Se miraron y se rieron, porque eso era exactamente lo que se habían ganado. Finales felices, momentos ordinarios, una vida que se movía más allá de la oscuridad hacia la luz. Ya vamos, cariño, llamó Martín. Busquemos algo con muchos finales felices. Mientras bajaban para reunirse con su hija, Martín echó un vistazo a su despacho, a los archivos del caso Islas, a las felicitaciones de la FGR, a las cartas de las familias de otros supervivientes. Luego cerró la puerta. Ese capítulo había terminado. Este capítulo, el de su familia sanando, fortaleciéndose y construyendo un futuro que Felipe Islas nunca podría tocar, este era el capítulo que importaba ahora. Y apenas estaba comenzando. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos veremos allí.